Buenas a todos. Para pasar un poco mejor lo que nos quede de cuarentena, vamos a poner un poquito de nuestra parte y vamos a hacer las clases online. Estamos probando dos formatos distintos, como ya sabéis. Por un lado, los directos y por otro lado, estos vídeos que vamos a ir colgando en YouTube. Cualquier duda que tengáis, preguntadla por el grupo. Nosotros ahora empezamos con la clase. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a ver sesgos cognitivos y carga semántica. Para irlos analizando poco a poco, vamos a ver que los sesgos cognitivos son, en esencia, atajos que tiene nuestro cerebro para llegar a determinadas conclusiones. La psicología es la encargada de estudiar estos sesgos. Nosotros los vamos a ver desde el punto de vista de la utilidad, es decir, para qué nos sirve para nosotros en oratoria. Y en esencia, una carga semántica es cómo varía una palabra, una acción, un hecho, cómo varía nuestra forma de entender algo en función a las cosas que lo rodean. De tal manera que no es lo mismo la misma palabra en dos circunstancias distintas y no es lo mismo el mismo gesto en dos circunstancias distintas. Y cabe preguntarse, ¿es esto realmente útil para la oratoria? La respuesta es absolutamente sí. Sí, porque todos somos seres humanos y los sesgos nos afectan más o menos por igual. Pero por norma general, la mayoría de ellos nos afectan siendo nosotros inconscientes de ello y teniendo que hacer un trabajo cognitivo, un trabajo de práctica, por así decirlo, para poder librarnos de estos sesgos. En tanto los sesgos afectan al público, conocer estos sesgos podrá mejorar mi mensaje. En cambio, el desconocimiento de los sesgos lo que podría provocar es que el mensaje no fuese correctamente interpretado. Es decir, al yo haber hecho, por ejemplo, una carga semántica que no era la adecuada, porque ni siquiera sé lo que es una carga semántica, pues de repente la gente puede estar interpretando un insulto de lo que realmente era un halago. Pero entremos en materia. ¿Cuántos sesgos vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a ver un total de 3. Vamos a ver primero dos por un lado y luego un tercero aparte. Los dos primeros que vamos a ver son el sesgo de confirmación y de congruencia. En esencia, el sesgo de confirmación lo que hace es que le demos más validez a cosas que quizás no la tendrían tanto por el simple hecho de que respaldan nuestra opinión. Por ejemplo, si yo estoy firmemente convencido de que el color azul es el mejor color del mundo, cuando escriba en Google, ¿por qué el azul es el mejor color del mundo? Da igual lo que me aparezca, yo le voy a hacer caso, porque estoy deseando que alguien me dé la razón. El primero, el de confirmación, hace que le demos más importancia a aquellas cosas que nos dan la razón que a aquellas cosas que nos quitan la razón o que ponen en duda las cosas que pensamos. Mientras que el sesgo de congruencia lo que provoca es que en general busquemos y nos rodeemos de información afín a lo que nosotros ya creemos. Estos dos sesgos suelen ser responsables de que sea difícil que cambiemos de opinión. Uno, porque provoca que solamente demos validez a aquellas cosas que ya son lo que nosotros opinamos. Y el otro, porque dificulta la búsqueda de información nueva. Eso es particularmente dañino en la oratoria, porque un orador que solamente se forma en una de las posturas y que por lo tanto no tiene en cuenta lo que piensa la contraparte o lo que puede sentir la contraparte, es un orador que no conocerá lo suficiente a su público o a su adversario en el caso de un debate como para poder entablar una verdadera discusión con él. Que si no buscamos información que esté lejos de lo que nosotros pensamos, no vamos a generar la capacidad para empatizar con nuestro público. Y sin empatizar con nuestro público, dando igual que sea una ponencia, que estemos hablando de un torneo de debate o de una negociación, si no hay empatía, el proceso de comunicación se ve muy dañado. De ahí la importancia que tienen estos sesgos y por ello que van a ser los dos primeros que estudiamos. Hasta aquí dos cosas que debemos tener claras, aparte de los nombres de los sesgos. El primero es que nuestro público puede generar cierta resistencia en determinadas ocasiones a cambiar de parecer, a cambiar una idea que tenían preconcebida. Y esto siempre debe ser tenido en cuenta. El segundo es que nosotros mismos, como oradores, tenemos que cambiar un poco el proceso de formación. Y para muestra, un botón. Imaginemos que, como hemos dicho antes, queremos convencer a alguien de que el azul es el mejor color. Pues bien, ¿qué es lo primero que buscaríamos en el todopoderoso y todosapiente Google? Posiblemente algo así como ¿por qué el azul es el mejor color del mundo?
¿Y qué nos empezaría a aparecer? Pues un montonazo de páginas diciéndonos las características del azul, que el azul simboliza la libertad, un montonazo de historias que a nosotros posiblemente nos valdrían porque es lo que queremos escuchar, con total independencia de que tenga o no base científica. ¿Qué deberíamos hacer en este ejemplo para evitar este sesgo? Pues lo siguiente. Primero, dar validez a aquellas cosas que realmente tienen que tenerla. Es decir, no voy a poner a comparar un artículo periodístico con un artículo científico. Entendemos que el nivel de estudio de un artículo científico siempre es mucho más profundo que la mayoría de artículos que podemos encontrar en cualquier periódico o en cualquier noticia. Lo mismo sucede con los blogs personales o con determinadas costumbres que ya tenemos arraigadas en nosotros. Si lo que queremos es, por ejemplo, darle validez a algo, no basta con entrar en Wikipedia. Wikipedia siempre tiene al pie la referencia de dónde se ha sacado esa información y tenemos que ir a la fuente de esta información para intentar darle la mayor validez posible a nuestras ideas, entendiendo en este caso que algo es válido cuando es lógico y hay un estudio detrás. Así, continuando con el ejemplo, deberíamos empezar a buscar en Google determinada información como por ejemplo la postura contraria. Algo así como ¿por qué el azul no es el mejor color? O ¿por qué el azul es el peor color? En el momento en el que empecemos a buscar estas proposiciones, estaremos atacando al sesgo de congruencia. También podríamos buscar otra serie de proposiciones, por supuesto, como por ejemplo, ¿por qué el rojo es el mejor color o por qué el verde es el mejor color? Ahora imaginemos que hemos reunido todo el material. Tenemos toda la información necesaria, tanto de la parte como de la contraparte, y hemos dedicado más o menos el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, hemos obtenido relativamente los mismos resultados en una parte y en otra. Una pequeña anotación. Normalmente vamos a encontrar más rápido las cosas que nos dan la razón, las que son afines a nuestro pensamiento, que las cosas que no lo son. ¿Eso qué significa? Que seguramente vamos a necesitar dedicarle más tiempo para obtener el mismo resultado en la búsqueda de aquellas cosas que no son las que son de nuestra cuerda, lo que nosotros pensamos. Por ello, suele ser recomendable que si le dedicas 10 minutos a esta tarea, que es la que tú piensas que es correcta, le dediques de promedio unos 15 o 20 minutos a esta tarea, que es la que no es afín a tu pensamiento. De esta forma, reinvirtiendo una cantidad suficiente de tiempo, podrás obtener más o menos la misma cantidad de información. Por supuesto, estos números son orientativos. La idea es que con la práctica esto más o menos se vaya estabilizando para que finalmente la proporción sea 10 a 10. Ahora ya tenemos toda la información sobre la mesa, como hemos dicho. Le hemos dedicado el tiempo necesario para ser justos con ambas posturas. ¿Qué tenemos que hacer? Para evitar el sesgo de confirmación hay un método muy sencillo. Dividimos la información en función a su origen, es decir, los artículos científicos por un lado, los artículos periodísticos por otro, información de la Wikipedia por otro, blogs por otro. Y una vez tenemos estos montículos separados, nos será mucho más fácil ver cuál de ellos tiene más rigor. Una vez tengamos estos montones, lo que tenemos que hacer es darle a cada uno la validez que tiene. Quizás, por ejemplo, los artículos científicos adolezcan de no entender en particular determinados conceptos sociales, por poner un ejemplo, pero determinados blogs o artículos de periódico o encuestas sí que se hacen eco de lo que la gente suele pensar sobre un tema. Lo importante es que nosotros ya tenemos la información dividida y con esa información dividida lo que podemos hacer es comparar. Teníamos la propuesta A, que es la propuesta con la que nosotros estamos de acuerdo, y la propuesta B, aquella propuesta con la que estamos en total desacuerdo o que simplemente nos da igual. En el momento en el que nosotros tenemos artículos científicos de A y de B, blogs de A y de B, artículos periodísticos de A y de B, entradas de Wikipedia, vuelvo a insistir, de A y de B, vídeos de YouTube, lo que sea, los podemos comparar por secciones. Y si de una parte, por ejemplo, de la parte científica, lo que más me interesa son los datos, y de la parte de YouTube o de los blogs, lo que más me interesa es el impacto social, puedo hacer una ponderación correcta de cada uno de los valores que le atribuyo a A y a B en función a de dónde me ha venido la información. Al hacer esto, lo más normal es que saquemos pros y contras de cada una de las posturas. Pero esto ya es un avance, pensémoslo.
Al principio hemos pensado que B nos daba igual o que estábamos totalmente en contra de ello, y de repente ya hemos empezado a sacar pros de B. De la misma manera que si A y B son contradictorios, habrá determinadas cosas que B que desmientan A y determinadas cosas de A que desmientan B, podré reforzar más mi postura, porque conozco exactamente cómo piensa la gente que está en el grupo B. Y al entender cómo piensa esta gente, como hemos dicho al principio, puedo hacer un mayor ejercicio empático. Saber qué preguntas me van a hacer, por dónde me van a atacar lógicamente. Y hasta ahora lo hemos visto en un entorno aséptico. Pero ¿y si de repente A y B tienen nombre? ¿Y si ya no es rojo y azul? Entonces empezaríamos a hablar de religión, de política, de economía, de derecho, de todo lo que se nos puede ocurrir, incluso de si nos gusta una película o no. Y cuando bajamos las cosas al plano terrenal, a veces las entendemos mejor. Por ejemplo, pongamos que somos creyentes. ¿Qué es lo que buscaríamos en Google? ¿Por qué la religión es buena? ¿Cuánto bien ha hecho el cristianismo en el mundo? Organizaciones cristianas que ayudan a la gente. En cambio, si somos ateos y estamos en contra de la religión, ¿qué es lo que buscaríamos? Cantidades de personas dañadas o muertas en manos de la religión. Cómo la religión adoctrina a la gente. ¿En qué país se vive sin religión? ¿En qué país se vive sin religión mejor que en España? Empezaríamos incluso hasta a ser creativos. Pues bien, en un debate, tu labor es entender las dos posturas. Y como tienes que entender las dos posturas, tendrás que buscar las dos cosas y entender que el mundo no va de cosas buenas y cosas malas, sino que la misma cosa puede ser en algunos aspectos beneficiosa y en otros perjudicial. Hay un ejemplo en el plano personal donde creo que se ve particularmente bien. Imagínate uno de esos días donde de repente algo ha pasado, algo horrible, ¿vale? Algo malo. Estás muy, muy, muy cabreado con el mundo en general. En particular hay una persona que normalmente es tu amigo, se lleva bien contigo, lo que sea, pero ha hecho algo, uf, que te ha molestado una barbaridad. Mira, en ese estado ya casi casi que es muy complicado que te digan nada que no te vaya a sentar mal. ¿Por qué? Porque tu cerebro está continuamente buscando aquella cosa que te va a hacer sentir mal. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es buscar aquello que nos da la razón. No deja de ser el mismo sesgo aplicado en un plano emocional. Hasta ahora todas las consecuencias que hemos visto eran consecuencias lógicas, es decir, temas de conocimiento, lo que yo creo que es, lo que yo considero que es. Pero cuando trabajamos con las emociones, todo se complica un poco más. Hasta aquí cómo nos afectarían estos sesgos, confirmación y congruencia, y la lista de cosas que podemos hacer para intentar evitarlos. Por supuesto, esto es un resumen. Cualquier duda particular o concreta que tengáis, estaré encantado de contestarosla o por el chat o por WhatsApp. Bueno, también tenemos el email, llamadas telefónicas, cuando acabe la cuarentena las clases, el ir a un bar a tomarnos algo. Igual tengo algo de ganas de salir. No, no las tengo. Ahora, en sustitución a las dinámicas que formarían parte de esta clase, vamos a poner determinados ejemplos que nos hemos encontrado en nuestra vida laboral. Como sabéis, asesoramos a empresas particulares, autónomos, hemos trabajado con partidos políticos y por suerte tenemos un amplio material para poner ejemplos. Como comprenderéis de estos ejemplos, en caso de que se diga algún nombre, nombres, ubicaciones, personas, todo habrá sido cambiado para preservar la privacidad de la persona en cuestión. Por desgracia, en los ejemplos en la vida real, normalmente los sesgos no afectan de forma aislada, igual que las falacias no se suelen ver como si solo fuese una. Pero prefiero daros el ejemplo real a daros un ejemplo de mentira y fabricado. Así que sí, aquellos que llevéis ya más un tiempo vais a ver que aquí están pasando más cosas de fondo. Pero vamos a intentar centrarnos sobre todo en los sesgos que nos ocupan. El caso es el siguiente. Una empresa plantea a sus empleados, señores, vamos a prorratear las pagas extra, de tal manera que en lugar de recibir dos o tres pagas extras en meses determinados, todos los meses vais a ver un incremento del sueldo. Al final el dinero es exactamente el mismo, vais a cobrar exactamente lo mismo. ¿Os parece bien? Aquí el cliente cogió, fue a hablar con los empleados y lo comunicó. En principio a todos les parecía bien, menos a un grupo determinado de personas que estuvieron montando como una especie de resistencia. Aducían lo siguiente. No, 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 mira, yo no estoy interesado en que nos prorrateen las pagas
porque la verdad que me gusta más la sensación de llegar a agosto o llegar a Navidad y de repente verme con un extra. Además que si me diesen la paga me la tendría que gestionar y la verdad que yo soy muy malo gestionándome. Podemos ver que esta persona no está, digamos, atendiendo a razones lógicas. Lo más lógico sería aceptar el prorrateo de la paga, porque es mejor que tú ya tengas el dinero y tú lo intentes gestionar como puedas. Esta persona ha otorgado dos argumentos. El primer argumento es que le hace más ilusión simplemente la forma en la que ya están las cosas. El segundo argumento es que no sabe gestionarse. Esta persona acaba de entrar en un estado de bloqueo mental. ¿Por qué? Porque ha generado una idea preconcebida, tiene una idea previa. Y aunque nosotros le intentemos vender las virtudes y bienes que tiene el que él ya disponga de su dinero, no le dará validez a lo que contestamos, porque cuando contestemos con un argumento emocional, atacando su argumento emocional, él se defenderá con el argumento racional. Y cuando ataquemos con un argumento racional, se defenderá con el argumento emocional. Más o menos así es como va a funcionar este sesgo, porque ¿cómo realmente le quitamos validez a las cosas? Intentamos contestar con algo. A fin de cuentas, el ser humano intenta mantener la coherencia en las cosas que hace y realiza. En este caso particular, la negociación no se llevó del todo bien desde el principio, y esta pequeña resistencia se hizo cada vez un poco y un poco más grande hasta que incluso tuvo que ser tenida en cuenta. Llegó el punto en el que casi no prorratean las pagas. Os planteo como ejercicio, para que lo escribáis y lo entreguéis, qué es lo que haríais para intentar que las pagas sí fuesen prorrateadas teniendo en cuenta la situación que he descrito. Al final, la solución no es tan evidente como parece, y si bien generar un discurso es lo primero que haríamos, y de hecho os lo recomiendo para que practiquéis, la solución estaba pensando fuera de la caja. Hasta aquí el ejercicio de esta parte. Vamos a continuar con el tercer y último sesgo que vamos a ver hoy, el sesgo de foco, del cual se deriva la carga semántica. Y es que en esencia el sesgo de foco tiene prácticamente la misma definición que la carga semántica. El sesgo de foco es reinterpretar la información en función a los datos inmediatos que se nos han dado. La diferencia es que el sesgo de foco es temporal y afecta solo en el presente, en el momento en el que está teniendo lugar, mientras que la carga semántica se puede alargar muchísimo a lo largo del tiempo. Por lo pronto, quitemos la carga semántica de la ecuación y vamos con el sesgo de foco, y ya acabaremos llegando allí. Este efecto se pone de relieve en un pequeño estudio científico. Si queréis el enlace del estudio, me lo pedís y os lo paso. De hecho, hay otro estudio que se hizo posteriormente con base en el primero, que lo que hace es ampliar la información. Los psicólogos Fritz Strack y Leonard Martin, el primero con nombre más difícil visiblemente que el segundo, realizaron un estudio en el año 1988. Hicieron un experimento donde por separado colocaron a dos grupos y les hicieron la misma pregunta, pero en distinto orden. Vamos a ver cuáles eran las preguntas y qué fue lo que sucedió. El primer grupo, el grupo de control, se le hizo la pregunta A. ¿Cómo de contento estás en general con tu vida? Y después de ello, se le hizo la pregunta B. ¿Cuántas citas tuviste el mes pasado? Al segundo grupo se le hicieron las mismas preguntas como hemos dicho, pero invirtiendo el orden. Este sesgo es particularmente curioso y es que se utiliza muchísimo por los comerciales o las personas que quieren venderte algo. Esto es en esencia porque lo que se hace es relacionar dos cosas que entre ellas en principio no tienen por qué tener nada que ver. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Que primero tengo que hacer la pregunta que me genera el anclaje, es decir, obviamente este grupo de aquí. Tanto es así que en este primer grupo la correlación entre ambas preguntas era ridícula, un 1,2% de correlación. Es decir, la mayoría de la gente no tenía en cuenta su vida sentimental, su vida emocional, la cantidad de citas que ha tenido a la hora de evaluar su felicidad. En cambio, en el segundo grupo, la correlación, ¿cuánto diríais que era? Hasta un 66%. Un 66% es una locura, teniendo en cuenta que lo único que hemos hecho ha sido cambiar el orden de las preguntas. En oratoria, el orden de los factores sí altera el producto, y es justamente por el sesgo de foco. Pero ¿cómo afecta exactamente en oratoria? Vamos a ello.
En primer lugar, el sesgo de foco pone en valor determinadas cosas. Por ejemplo, si estás haciendo una arenga, sería conveniente recordar al principio los valores que os están moviendo, ya sea en un discurso motivacional para el ejército, para un partido político, porque estás, yo qué sé, a favor de cualquier historia, ¿vale? De hecho, imaginémoslo de la siguiente forma. Estás dando una clase, pongamos, de filosofía, que se presta mucho al caso, y quieres generar un debate entre tus alumnos. La primera versión, lo que harían la mayoría de los profesores, es simplemente coger y preguntar, ¿quién quiere salir a debatir sobre el aborto? Claro, el chasco es enorme, sobre todo en España donde no hay mucha costumbre de participación. El profesor se va a encontrar con que la mayoría de la gente no levanta la mano. La mayoría de los alumnos no sabrán qué hacer porque ahora mismo su cerebro estará pensando algo así como ¿y yo ahora qué le digo? ¿Y mis argumentos serán buenos o no? ¿Te notas de qué está hablando? Los hemos pillado en frío, los hemos pillado despistados, no les hemos hecho una introducción correcta. Hemos ido ahí, a pelo, duro y sin vaselina. Eso duele. Veamos otra forma de hacerlo, que si bien tampoco es especialmente correcta, ya es una mejora respecto a la anterior. Y es hacer una serie de preguntas previas. En este caso, el profesor debería preguntar, a mano alzada, ¿normalmente se aprende más practicando o escuchando? ¿Quién dice que practicando? Vale. Y normalmente, ¿quién de vosotros considera que tiene buenos argumentos? Que mantenga la mano levantada. Vale. Pues, ¿quién quiere salir a debatir sobre el aborto? Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos forzado que la mayoría de la gente, salvo aquellas personas especialmente timoratas o con un problema concreto que les haga no levantar la mano ante un lugar común, levanten la mano. De esta manera, prácticamente toda la audiencia que tenemos, todo el público, en este caso nuestros alumnos, tendrán la mano arriba. Ahora que ya tienen la mano arriba, he reducido la cantidad de energía necesaria. Ya están en un modo participativo, contestando preguntas de sí o no con un gesto simple. Después de esto, he hecho una especie de selección, haciendo que las personas que consideren que suelen tener buenos argumentos mantengan la mano levantada. Y finalmente, de los que quedan, he pedido que algunos salgan. Bueno, que algunos o que uno, en función al ejercicio, pues necesitaré una cantidad de voluntarios u otros. Este ejemplo, como hemos dicho, ya es una mejora del caso anterior. En él están sucediendo varias cosas a la vez, pero vamos a centrarnos única y exclusivamente en la que nos interesa, que es el efecto foco. El alumno ya no está pensando si sus argumentos sobre el aborto son buenos o no, siquiera si los tiene o no. Está pensando en que saliendo va a aprender y está pensando en que suele tener buenos argumentos, con lo que vamos a improvisar un poco. De esta forma también hemos hecho una especie de criba previa para que solamente aquellas personas que suelen tener determinada iniciativa se postulen como voluntarios. Esto es una solución sencilla y elegante que apenas nos incrementa el tiempo invertido en unos 6, 7 u 8 segundos. Un tiempo que todo profesor estará más que dispuesto a invertir en que sus alumnos participen. Como hemos dicho también, en este ejemplo están sucediendo más cosas de fondo, como que, por ejemplo, con total independencia de lo que suceda, el público y tú estáis generando determinada complicidad y que además tú puedes obtener una pequeña métrica de cómo tu público en concreto se comporta, para conocerlo así mejor. El utilizar estas técnicas es algo más complicado y no es materia de esta clase, así que eso es otra lección que será contada en otra ocasión. Pues en esencia eso es el sesgo de foco, una forma de entender las cosas en función a la información inmediata que he obtenido. Pensemos el caso del estudio de los profesores que he dicho al principio. Ellos hicieron las preguntas y el orden determinó la respuesta. Las dos preguntas estaban muy cercanas en el tiempo. No nos habría servido que yo primero hiciera la primera pregunta y una semana, dos, tres, cuatro semanas más tarde hubiera hecho la segunda. El efecto no habría sido el mismo. Aquí es donde entra en juego la carga semántica. Como ya hemos dicho, la carga semántica es cómo las cosas afectan a lo que decimos y hacemos. Es un derivado del sesgo de foco. De hecho, es el primer uso de sesgo de foco que se suele aprender. Y es que normalmente las cargas semánticas se suelen estudiar incluso en algunas carreras, como por ejemplo en marketing, en politología. Son lo que quizás podrían ellos llamar palabras target. Si bien no son exactamente lo mismo, una palabra target siempre intenta ser una carga semántica, aunque el concepto carga semántica es más amplio.
Una palabra target es una palabra que se repite mucho, se machaca mucho y se busca que la persona que le está oyendo la acabe asimilando, acabe como reverberando en su cabeza, repitiéndose, como si fuese una especie de eco. Son palabras de particular importancia para nuestro discurso, la marca de nuestra empresa, para, en definitiva, los propósitos que nosotros nos hayamos propuesto. Pero la carga semántica va más allá. Y vamos a ver uno de estos ejemplos de carga semántica que no es palabra target utilizando la magia del pero. Imagínate que estás cenando con tu pareja y de repente le dices lo siguiente. Oye, cariño, estás muy guapa, pero estás despeinada. Eso ha escocido un poco. No sabemos muy bien por qué, pero ha escocido un poco. Sin embargo, si cambiamos el orden, veremos lo que sucede. Cariño, estás un poco despeinada, pero estás muy guapa. De repente ya no suena tan mal. Es como que el pero ha potenciado lo que venía después. Esto no siempre es así y es que hay que entender las palabras en función a lo que las rodea. Y lo que las rodea no tiene por qué ser simplemente lo que se ha dicho recientemente, sino lo que hay en la mente de las personas. Si dices determinadas frases como yo no soy racista, pero bueno, pues ya está, pues aquí estaríamos. En esencia, lo que el pero está haciendo es negar lo que hay antes para potenciar lo que hay después. El problema es que quizás esta potenciación no siempre nos interese. Si tú coges y le dices a un amigo, yo no es por joder, pero hostia, que si va a ser por joder. Ya te digo yo. Yo no soy racista, pero bueno, amigo, este tipo de construcciones verbales ya tienen determinada repercusión social y como tienen esa repercusión social, nosotros como oradores debemos tenerla en cuenta. En este sentido, ¿qué tenemos que pensar para poder establecer una frase correctamente? Pues tenemos que pensar los siguientes puntos. ¿Tiene la frase una carga semántica social? ¿Alguna de las palabras que quiero decir puede ser sustituida por un sinónimo con una carga semántica más parecida a lo que quiero transmitir? Siempre manteniendo la simpleza, claro está. De lo contrario, sucedería lo siguiente. Imagínate que una persona viene y te dice, a vocablos inconexos dichos por mentes inconclusas, los oídos han de permanecer en estado de laxitud, en lugar de decir que a palabras necias, oídos sordos. Pues chico, lo que podemos pensar de esa persona, aparte de que imbécil y pedante, es que no tiene ni puta idea de oratoria. En esencia es porque al colocar muchas palabras rimbombantes concatenadas una detrás de otra, lo que estamos generando es una sensación de pedantería y no podemos obviar lo que estamos generando. De la misma forma, y como ejemplo de lo que puede ser una carga semántica, es la construcción de una broma interna. La frase tan larga, pedante y rimbombante que acabo de decir podría ser reformulada en términos cómicos para que, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Debate Universitario, ADUMA, se la aprendiese de memoria y empezase a utilizarla cada dos por tres sin motivo ninguno, simplemente por hacer la gracia. En Ares. También es verdad que al decir lo segundo a palabras necias, oídos sordos, quizás las palabras no sean exactamente las que buscamos o las cargas semánticas no sean exactamente las apropiadas, pero en este caso la alternativa es mucho peor. Una vez tenemos nuestra frase, la preestablecida a la que le vamos a hacer la carga, ya sea frase o palabra, aunque en el ejemplo es una frase, lo que tenemos que hacer es empezar a cargarla. ¿Y qué significa cargarla? Significa que cuando tú escuches esa palabra en concreto, para ti en concreto signifique algo particular. Es algo que cuando busques en la RAE no va a aparecer, no va a estar, porque no forma parte del uso común del lenguaje, sino que esa palabra para ti de repente tiene otro significado. De ahí viene el nombre. Carga semántica significa propiamente poner un significado semántico a una palabra que no es el que tiene previamente. Y todos conocemos ejemplos de esto. Grupos de colegas que entre ellos se llaman mamarracho, capullo, cabrón y de todo tipo de insultos, cuando ahí lo que está viendo es símbolos o síntomas, signos de cariño. También podemos ver las cargas semánticas en los discursos de nuestros políticos. Y es que decir fascista, liberal, libertad, derechos, constitución, cada una de estas palabras ha sido utilizada ya sea por un grupo de políticos o por otro en pos de los beneficios particulares que ellos tienen. Como ejercicio os recomiendo intentar localizar las palabras target de los discursos políticos y una vez tengáis esas palabras target, intentad analizar qué tipo de carga semántica tienen, es decir,
¿Qué quiere el político que pienses y que sientas cuando escuchas esa palabra de su boca? O, en términos generales, cuando escuchas o utilizas esa palabra. Al hacerlo de esta forma partimos con ventaja porque toda palabra target es necesariamente una carga semántica. Una palabra target es una palabra elegida para generar algo en ti, para que la recuerdes. Es decir, hay una intencionalidad tras el uso de esa palabra. Y la carga semántica en esencia es eso. Lo que busca es darle una carga, una tarea, algo que hacer a una palabra o a un conjunto de palabras. Analizar las cargas semánticas puede ser algo particularmente complicado. Por ello debemos empezar estudiándolas, primero, por ejemplo, con lo que hacen los políticos, que los tenemos todo el día en la tele, que nos van a llegar sus palabras, pero que podemos mantenernos más o menos alejados del mensaje que están intentando transmitir. Una vez podamos analizarlo desde la distancia, entonces lo que haremos será acercarnos a ellas e intentar utilizarlas nosotros. Conforme nos vayamos motivando para intentar utilizar una carga semántica, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿está teniendo resultado? Y esto es particularmente difícil, porque para saberlo lo que tienes que hacer es un ejercicio de empatía. Tienes que ponerte en el lugar de la otra persona y entender no lo que tú estás diciendo, sino lo que la otra persona está entendiendo de lo que tú estás diciendo. Os invito a que hagáis un ejercicio, y es que cojáis 4 palabras relativamente aleatorias. Yo que sé, palabras como gato, perro, televisor, pared, cuadro, lo que sea, y que consigáis que estas palabras signifiquen algo radicalmente distinto para un grupo de personas determinado. Todos hemos hecho ya cargas semánticas, como hemos visto en el caso de nuestro grupo de amigos, pero voy a poner otro ejemplo, que no digo que a ti te haya pasado, no digo que a mí me haya pasado, pero seguro que a alguien le ha pasado. Y es que una vez tienes pareja, por ejemplo, a tu pareja le dices trocito de tiramisú, por poner. Claro, tú coges y empiezas a llamar a esta persona trocito de tiramisú una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que de repente, imagínate que se da el caso de que llamas trocito de tiramisú a otra persona. Pues esto, y con razón, puede sentar particularmente mal a tu pareja. ¿Por qué? Porque no es porque lo que la palabra quería decir per se. Trocito de tiramisú no significa nada, pero tenía una carga semántica. Era como una especie de código entre vosotros que habíais utilizado para llamaros de una forma afectuosa y lo estás utilizando como una tercera persona. Hay que entender que las cargas semánticas también trabajan con emociones. De hecho, trabajan con emociones y con lógica, pero principalmente con emociones. Así que cuando hagamos este tipo de cargas, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo el entorno estará afectando emocionalmente para que se genere dicha carga. Si, por ejemplo, estamos en un ambiente relajado, distendido, nos sentimos seguros de nosotros mismos, la persona que tenemos delante también se siente segura con ella misma, todo es muy holgado, todo es relativamente tranquilo, podríamos utilizar las palabras despectivas que hemos dicho al principio, como se hace en el grupo de amigos, para indicar cuestiones de cariño, de afecto. Por último, vamos a ver otro ejemplo de cómo hacer momentáneamente una carga semántica. Si bien las cargas semánticas se suelen mantener a lo largo del tiempo, tú llamas trocito de tiramisú a tu pareja todos los días, hay formas de que solo afecten en un momento dado. Y estas son las palabras comadreja. Volvamos al ejemplo de la pareja. Imagínate eso, que estás con tu pareja en la misma cena de antes y de repente coges y le dices, cariño, te quiero. Bien, vale, bien, ha sonado bien, ok, profundo, buf, a piñón, vale, ok. Pero ese te quiero no ha sido suficiente, ¿vale? Tú le quieres meter más fuerza, le quieres meter impacto y todo este rollo. Entonces, ¿qué le dices? Cariño, te quiero bastante. Ah, uff, me ha dolido hasta a mí. Ha escocido, Quillo. Pensemos en la palabra bastante. La palabra bastante, en un principio, lo que hace es sumar al mensaje. Es decir, es una palabra que indica que tienes más de lo suficiente. Y más de lo suficiente siempre es un incremento, siempre suma. Sin embargo, dependiendo de la persona, te puede decir que incluso bastante está por debajo de lo suficiente, porque es una palabra ambigua. ¿Qué ha pasado? ¿No hemos dicho que bastante sumaba? ¿Cómo puede ser que aquí haya restado? De repente lo segundo se percibe con menos importancia que lo primero. Esto, por supuesto, es complicado explicarlo, y más a través de un vídeo, pero aún así es algo que se entiende. Si de repente tu pareja llega y te dice, cariño, te quiero bastante, ¿bastante como para qué? Es como que esa información está incompleta y tú necesitas algo más. Cabría entonces deducir que la palabra bastante lo que hace es restar, pero esto no es cierto.
Si tú, por ejemplo, dices respecto al dinero que tienes, ¿vale? Tú coges y dices, soy rico. Y coges y dices, soy bastante rico. Lo segundo suena un poquito más que lo primero, es decir, es el sentido de la palabra bastante que al principio sí habíamos establecido. Ser rico es menor que ser bastante rico. Tampoco es que haya demasiada diferencia, pero bueno, se percibe una diferencia lo suficientemente relevante como para justificar el uso de la palabra. Hasta aquí podría haber dos deducciones. La primera es que la palabra bastante suma o resta en función a la posición en la que va. La segunda es que la palabra bastante suma o resta en función a la palabra a la que acompaña. Pues veamos este ejemplo. Cariño, bastante te quiero. ¿Qué? Eso es casi un insulto, vamos, no me jodas, tío. O sea, cariño, bastante te quiero. Como bastante, más de lo que te mereces. O sea, de repente, colocar la palabra bastante delante de la palabra quiero ha resultado en un insulto. Pero bueno, pero estamos locos. Todo por invertir el orden. El tono es más o menos el mismo y también juega un papel importante, pero más o menos se ha mantenido. Y simplemente por el hecho de cambiar el orden, de repente tenemos desde algo que, bueno, suma un poquito, algo que resta mucho o algo que directamente es un insulto, por cambiar el orden. Pues bien, las palabras comadrejas, ¿qué son? Son este tipo de palabras que en función a dónde están y a qué acompañan, vacían de contenido el significado de la palabra. ¿Y por qué se llaman palabras comadrejas? Por lo que hacen las comadrejas, que es que van a cazar a los nidos. Una comadreja se cuela en un nido, pica el huevo, sorbe la yema y deja la cáscara vacía. En este sentido se llaman así a estas palabras porque justamente hacen eso, vacían de contenido a aquello que acompañan. Normalmente las palabras comadreja se suelen intentar evitar cuando quieres dar sensación de seguridad, de aplomo, de asertividad. En cambio, se incrementa su uso cuando lo que quieres es parecer inofensivo, no tener demasiada seguridad en lo que dices, este tipo de cuestiones. ¿Son buenas o malas per se? No, depende de lo que queramos hacer. En función a cómo queramos mostrar nuestro mensaje, nos serán más favorecedoras o menos favorecedoras. Lo importante es conocer este recurso y utilizarlo bien. Mi consejo es que hagas el siguiente ejercicio. Busca palabras comadreja en tu comunicación diaria, es decir, no solo en lo que tú dices, sino en lo que la gente te dice. Descubrirás así cuando la gente está más segura de sí mismo, cuando no, cuando te están hablando con determinada seriedad y cuando en un tono un poco más laxo. Además, el primer paso para aprender a utilizar estos conceptos es poder localizarlos. A lo largo del vídeo hemos ido viendo una serie de ejemplos, pero por suerte el mundo no se acaba en esos ejemplos. Por ello es importante que salgáis a la calle y que hagáis estos ejercicios, de la misma forma que preguntéis todas las dudas que tengáis por los medios que ya os hemos dicho anteriormente. El primer paso es identificar. Identificar los sesgos que hemos estudiado, identificar palabras target, identificar carga semántica, identificar comadrejas, y también tendrás que analizar cuándo te interesa más evitarlas y cuándo te interesa más usarlas. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que utilicéis este tiempo en la medida de lo posible para poner en marcha todas estas prácticas que os estamos recomendando. No os olvidéis de que aunque estemos encerrados, algún día acabaremos saliendo y cuando salgamos estaría bien tener alguna que otra herramienta más. Y esta herramienta en particular, la oratoria, es muy útil. A fin de cuentas, siempre estamos comunicando y es vuestra decisión sacarle provecho o no. Muchas gracias.